Hola, hoy te vengo a enseñar una nueva unidad de concentración, las unidades de concentración química. Recordemos que la concentración es la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad determinada de solvente. Estas unidades que vamos a trabajar son la molaridad, la molalidad, la normalidad, la fracción molar de soluto y la fracción molar de solvente. Seas entonces tú bienvenido a otro capítulo de la química en tu vida. ¿Qué es un mol? El mol es la cantidad de moléculas presentes en una sustancia y su equivalencia corresponde al peso molecular del compuesto o peso atómico de los átomos. La primera unidad de concentración que vamos a trabajar el día de hoy es la molaridad. La molaridad se define como la cantidad de moles de soluto entre los litros de soluto presentes en un kilogramo de solvente. La expresión matemática usualmente que vamos a utilizar es el moles de soluto entre la masa de solvente expresada en kilogramos. Veamos un ejemplo. Calcule la molaridad de una solución que se prepara disolviendo 40 gramos de cloruro de sodio en suficiente agua hasta completar 400 mililitros de la solución. Recordemos primero cuáles son los pesos atómicos del sodio y del cloro. Para el sodio es 23 gramos sobre mol, para el cloro 35,5 gramos sobre mol. Ahora, para hallar el peso molecular del cloruro de sodio, tendremos que sumar a ambos pesos moleculares, uno del sodio y uno del cloro, dándonos un total de 58,5 gramos sobre mol. Ahora, para determinar los moles de soluto que van a estar en esta solución, necesitamos entonces utilizar la expresión matemática de gramos de soluto entre su peso molecular. Entonces nos quedaría 40 gramos de cloruro de sodio entre 58,5 gramos sobre mol para darnos entonces un total de 0,683 moles. Ahora sí, podemos aplicar la expresión de molaridad. Recordemos entonces que la expresión de molaridad es moles de soluto entre litros de solución. Ahora vamos a sustituir ya los datos que conocemos en esta expresión matemática. 0,683 moles de soluto entre 0,4 litros. Fíjense que los 400 mililitros los estoy pasando a litros, dándonos entonces un resultado de 1,70 moles sobre litros o 1,70 molar. Veamos ahora un ejemplo con la molalidad. Calcule la concentración molar de una solución que se prepara disolviendo 25 gramos de cloruro de calcio en 200 mililitros de agua. Recordemos los pesos atómicos del calcio, 40 gramos sobre mol, y del cloro, 35,5 gramos sobre mol. Como queremos el cloruro de calcio, su fórmula nos dice que es CaCl2. Entonces, para sacar el peso molecular de esta sustancia, nos queda 40 gramos sobre mol del calcio más 2 veces el peso molecular del cloro, 35,5 gramos sobre mol, dándonos entonces un total que el cloruro de calcio tiene un peso molecular de 111 gramos sobre mol. Ahora recordemos la molalidad. La molalidad la definimos como moles de soluto entre masa de solvente en kilogramos. Ahora, tenemos que hallar primero los moles de soluto, gramos entre peso molecular. En este caso, 25 gramos de cloruro de calcio entre el peso molecular, que es 111 gramos sobre mol, obtenemos 0,23 moles. Ahora la molalidad, para expresarla, como ya nos dicen que tenemos 200 mililitros de agua, la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro. Entonces, si recordamos que la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen, la masa la vamos a obtener de la multiplicación de densidad por el volumen. En este caso, como la densidad es igual a 1,
coincide que la cantidad en volumen es igual a la cantidad en masa. Por lo tanto, tendríamos 200 gramos de agua, pero como tenemos que expresar la masa del solvente en kilogramos, entonces nos convierte en 0,2 kilogramos. Ahora, para hallar la molalidad, entonces, tenemos que dividir los 0,23 moles de soluto de cloruro de calcio entre 0,2 kilogramos de solvente, que en este caso el agua. Al dividir nos queda 1,13 moles sobre kilogramos de solvente. O también podemos expresarlo como 1,13 molal. Veamos ahora otras unidades de concentración química, pero para ello vamos a recordar qué es un equivalente en gramos. Un equivalente en gramos o equivalente químico es la masa de sustancia, ya sea de ácido, base, inclusive de una sal, capaz de producir un mol de iones de H+ o OH-. Ahora, sabiendo esto, vamos ahora a definir la unidad de concentración química llamada normalidad. La normalidad va a ser aquella unidad de concentración que nos relaciona el número de equivalente en gramos o equivalentes en químicos de un soluto con la cantidad de solución expresada en litros. Una expresión matemática sería número de equivalentes de soluto entre litros de disolución. Otra unidad de concentración química bastante utilizada es la fracción molar. La fracción molar nos dice que es el número de moles de soluto con el número de moles totales presentes en la solución. La fracción molar de soluto entonces sería moles de soluto entre moles de solución. Y recordemos que una solución está hecha de soluto más solvente. Entonces esta expresión matemática nos queda expresada como moles de soluto entre moles de soluto más moles de solvente. Bien, veamos otro ejemplo. Determine la normalidad de una solución que fue preparada disolviendo 15 gramos de sulfato cúprico en suficiente agua hasta completar 400 mililitros de solución. En este caso, primero tenemos que sacar la relación equivalente, o el mejor conocido como el número W. Para hallarlo, vamos a necesitar multiplicar el número de aniones que están presentes en el sulfato cúprico por la valencia que éste tiene. En este caso, el sulfato cúprico está conformado por un anión con una carga negativa doble. En este caso, entonces, el número de aniones sería 1 y el número de la valencia sería 2. Entonces, el número W nos queda como 2 equivalente por mol. Tenemos que hallar el peso molecular ahora del sulfato cúprico. Entonces, primero, vamos a sumar 16 gramos mol, que es el peso atómico del oxígeno, por 4, porque tenemos 4 oxígenos en nuestra sustancia, 32 gramos sobre mol, porque ese es el peso atómico del azufre, y 65,5 gramos sobre mol, que es el peso atómico del cobre. Ahora sí estamos listos para hallar el peso equivalente, que no es más que el peso molecular del soluto entre el número W. Entonces, haciendo la suma que nos dio el peso molecular, que es 161,5 gramos sobre mol, entre 2 equivalentes sobre mol, es igual a 80,75 números equivalentes. Ahora, el número equivalente de soluto lo vamos a hallar entonces dividiendo los 15 gramos de soluto entre el peso equivalente. Entonces obtenemos 0,186 equivalente. Ahora, la normalidad es expresada entre el número equivalentes de soluto entre la cantidad de litros que tenemos en solución. Entonces ahora dividimos 0,186 equivalente entre 0,4 litros para darnos 0,464 equivalentes sobre el litro. O también expresado en 0,464 normal. Bien, veamos otro ejemplo. Calcular la fracción molar de cada una de las sustancias de la disolución de 10 moles de metanol con 1 mol de etanol y 8 moles de agua. Tenemos que hallar primero el número total de moles que hay en solución. Para ello, sumamos los moles de metanol más los moles de etanol más los moles de agua. En este caso, tenemos 10 más 1 más 8 igual a 19 moles.
Ahora sí. Entonces, para hallar entonces la fracción molar que hay de metanol, entonces dividimos los moles de metanol entre los moles totales que hay. En este caso, 10 entre 19 nos da una fracción molar de 0,53. Para hallar la fracción molar de etanol sería igual al moles de etanol entre moles totales, 1 entre 19 es igual a 0,05. Y los moles de la fracción molar del agua sería los moles del agua entre los moles totales, 8 entre 19 igual a 0,42. Una característica particular de las fracciones molares es que la suma de estas tiene que ser igual a 1. Entonces, si nosotros hacemos la suma de 0,42 más 0,53 más 0,05, esta nos va a dar igual a 1. La fracción molar también hay que recordar que va a estar entre 0 y 1. Bien, acabas de ver las diferentes unidades de concentración química más usadas en el laboratorio: la molaridad, la molalidad, la normalidad y la fracción molar de soluto. Te invito a que veas las diferentes unidades de concentración química en los frascos que estén presentes con este tipo de unidades de concentración. Ahora ya vas a poder entender qué cantidad de soluto hay en una cantidad de solvente, porque la química reacciona contigo.